Sí, doctor. Ya, perfecto. Un segundito que voy a poner. ¿Se logra ver la proyección? Sí. Ya, dame un minutito. Ya, perfecto. Les pido disculpas porque estoy un poquito con un proceso respiratorio. Por momentos podré hacer unas pausas, pero trataré sobre todo de enfocarme en lo más importante que sepan para el momento de su examen. ¿Ya? Pues por ahí me hace falta aire, pero trataremos de hacerlo mejor. ¿Ya, chicos? Entonces comenzaremos a hablar el día de hoy sobre infecciones del sistema nervioso central. Es muy importante que antes de hablar de meningitis, meningoencefalitis o encefalitis podamos definir algunos términos de carácter importante. Uno, que por ejemplo, ¿qué es la encefalitis? Que es la inflamación del parénquima cerebral y se manifiesta por signos de difusión neurológica. Los rasgos clínicos característicos incluyen, por ejemplo, alteración del estado mental, va a haber la presencia de convulsiones, puede haber incluso la presencia de signos meningios focales. A menudo puede acompañarse también de incremento de la temperatura, cefalea y la presencia de náuseas que incluso pueden llegar al vómito. En cambio, la meningitis, como ya conocemos, es la inflamación de las meninges, que es esta capa que recubre nuestro cerebro y generalmente se va a manifestar por fiebre, cefalea, náuseas, vómitos y la presencia incluso de fotofobia, y podemos encontrar rigidez de nuca o signos meningios, ¿no? Recordemos, igual que para la presencia de signos meningios, ya tenemos que tener desarrollado adecuadamente el sistema nervioso central. Estos signos meningios generalmente no lo vamos a encontrar en niños pequeños, sino lo vamos a encontrar en niños a partir del año y medio. Entonces, muchas veces en niños chiquititos lo único que vamos a poder encontrar a veces es rigidez de nuca, niños que aún todavía tienen la fontanela, podremos encontrar abombamiento de la fontanela. Entonces, los signos un poquito van a variar según el grupo etario. La romboencefalitis es la encefalitis del tronco encefálico y se caracteriza por espasmos mioclónicos, temblores, ataxia, afectación de los nervios craneales, presencia de inestabilidad autonómica, anomalías respiratorias, shock y la presencia incluso de coma en nuestros pacientes. La mielitis, por su parte, va a ser aquella inflamación de la médula espinal, y como va a haber esta afectación de la médula espinal, vamos a encontrar debilidad, parálisis, disfunción intestinal y o presencia de vejiga neurogénica. Va a haber una alteración en el cambio del tono muscular en nuestros niños y los reflejos se van a ver alterados. Mientras que la radiculitis es la inflamación de las raíces nerviosas y se caracteriza principalmente por la presencia de debilidad, un dolor tipo punzante, disestesias y disminución de los reflejos. Vamos a ver entonces que es diferente una encefalitis, se diferencia de la definición de meningoencefalitis. Vamos a comenzar viendo principalmente la meningoencefalitis de tipo viral. Vamos a abarcar lo que es la definición, la epidemiología, la patogénesis, etiología, manifestaciones clínicas, finalmente el diagnóstico y el tratamiento. Es muy difícil poder decir, este niño tiene una meningitis o tiene una encefalitis, entonces muchas veces asociamos un término y lo llamamos meningoencefalitis, que vendría a ser una inflamación del sistema nervioso central, manifestada principalmente por fiebre, disminución de la escala del Glasgow, rigidez de nuca y crisis epiléptica. Entonces, hay oportunidades que podremos diferenciar encefalitis de meningitis, sin embargo, en la mayoría de los casos va a ser difícil, entonces acuñaremos un término global que encapsula ambos procesos. En cuanto a epidemiología, vamos a ver que esta meningoencefalitis de tipo viral va a afectar entre 1 a 7 pacientitos por 100.000 habitantes. En los Estados Unidos, la meningitis va a representar aproximadamente 26.000 a 42.000 hospitalizaciones al año, y la incidencia
de esta patología va a ser mayor aún en el grupo etario de lactantes, perdón, sobre todo aquellos lactantes menores de 1 año de edad. Con un segundo pico que se va a presentar en niños mayores de 5 años. Donde se va a presentar principalmente estos episodios son en lugares con climas más templados, generalmente durante la etapa de verano o primavera, donde va a haber un incremento de los procesos virales. Y otro pico va a ser durante el otoño. Vamos a ver que existe perdón, una sinfín de virus que pueden ocasionarnos o ser la causa de nuestra meningoencefalitis de tipo viral. Dentro de estos tipos de virus, el que más predomina va a ser el enterovirus, ¿no? Que generalmente el que va a predominar es el enterovirus A17. Va a ser el característico que va a producir la clínica de romboencefalitis, parálisis flácida o edema pulmonar. También dentro de la familia de enterovirus, que es la más frecuente, vamos a encontrar virus como por ejemplo el poliovirus, el ecovirus, el coxsackievirus, el rinovirus y un número determinado de enterovirus no clasificados numéricamente. El poliovirus, que antes se reportaban muchísimos casos, felizmente la incidencia con el tema de coberturas vacunal ha disminuido, que hay unos pequeños repuntes, sobre todo en países donde no se está logrando la cobertura vacunal, pero generalmente significa un porcentaje menor de 1%. Principalmente en Asia, produce lo que es la parálisis flácida, o poliomielitis paralítica, que es secundaria a este proceso infeccioso. Ahora, otros virus que también nos pueden ocasionar alteraciones a nivel del sistema nervioso central son la familia del herpevirus, por ejemplo, el virus de varicela zoster, que se suele generalmente asociar a procesos de vasculitis y lesiones hipóxicas isquémicas a nivel del cerebro. Puede ocasionar tanto meningoencefalitis como encefalitis y cerebelitis incluso. Incluso cuando vemos niños con procesos respiratorios, en ocasiones estos pueden presentar asociados procesos de meningoencefalitis o encefalitis viral, que pueden ser incluso secundarias a infecciones por virus sincitial respiratorio. Hace poquito hemos tenido una gran incidencia de niños con patología respiratoria causada por virus sincitial respiratorio que puede producir bronquiolitis. Entonces, niños que después de un proceso respiratorio o en el proceso de remisión del proceso respiratorio inicia con clínica de vómitos, comienza a tornarse irritable, vemos abombamiento, podríamos estar frente a un proceso de encefalitis secundario a un virus, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus también lo puede producir, incluso el virus de la gripe también lo puede producir, ¿sí? Algunos más lejanos, por ejemplo, el virus de la rabia también puede producir encefalitis en nuestros pacientes, cada vez esto ya con menor proporción de incidencia en nuestro país, pero sí se han reportado algunos casos también. Ahora, ¿qué pasa con la patogenia de estos virus, no? Los virus pueden ingresar, tanto como dice acá, por vía inhalatoria o por vía oral. Eso va a depender mucho del tipo de virus frente al que estemos, ¿no? Puede ingresar por ruta fecal oral y salir a la vía gastrointestinal. Y también puede ingresar, perdón, por inhalación y va a producir infecciones a nivel del sistema nervioso central. En esta zona va a producir lo que se llama la primera viremia. Se van a ir a, digamos, los de estos virus van a atravesar lo que es la barrera epiteliar y llegar a los ganglios linfáticos locales, donde van a replicarse. Posteriormente se produce una viremia con diseminación del virus a otros órganos, principalmente el sistema retículo endotelial. Allí se replica de nuevo y da lugar a una segunda viremia, generando una mayor carga de este virus, una mayor viremia, y esta segunda viremia con una mayor carga de virus que va a ir a producir todo lo que son los síntomas de infección del sistema nervioso central. Algunos virus tienen la particularidad
de que solo necesitan una primera viremia para poder afectar o producir los síntomas respiratorios, perdón, los síntomas en el sistema nervioso central o comprometer el sistema nervioso central. ¿Qué clínica vamos a tener? La meningitis principalmente se va a clasificar por fiebre, cefalea, vómitos, rigidez de nuca y fotofobia. Y la encefalitis se va a caracterizar principalmente por una disfunción neurológica, una disminución del estado de conciencia, letargia, alteraciones de la personalidad o el comportamiento. Van a ser niños que incluso pueden alterar totalmente su comportamiento, de ser niños tranquilos, pueden comenzar a tornarse agresivos, por ejemplo, ¿no? Presencia de convulsiones, presencia de temblor, ataxia, disfagia, disarta, y la función del agente viral responsable, y va a depender de la región en la afectación donde se dé a nivel del sistema nervioso central. Dependiendo de la clínica, podremos decir en oportunidades incluso que según la clínica que presenta, podremos pensar en el agente etiológico que podría estar generando esta afectación. Hay unos virus muy particulares, virus que generan una clínica muy particular, hay otros que no vamos a poder pensarlo, pero hay unos que sí podríamos identificar o no identificarlo, pensar en el agente etiológico y luego determinarlo por fila raíz, corroborándolo o no, dependiendo de la clínica que presenten, así como la afectación a nivel del sistema nervioso o del parénquima cerebral, del sistema nervioso central que presenta. Por ejemplo, el enteravirus, en cuanto a manifestaciones típicas o específicas que presenta, va a ser un niño que presenta, por ejemplo, conjuntivitis, faringitis, exantema, presencia de herpangina, puede presentar enfermedad mano-pie-boca, que es bastante, incluso ha tenido un repunte en estos últimos días. Puede presentar miopericarditis. En cuanto a las manifestaciones neurológicas típicas que tiene, son la presencia de ataxia, disfagia, disartia, puede presentar babeos, tendencia a somnolencia, parálisis flácida, y el área principal con afectación que va a presentar a nivel del sistema cerebral va a ser en el romboencéfalo. Entonces va a presentar esta clínica de romboencefalitis. Entonces, si por ahí les viene un caso clínico donde presentamos toda esta clínica de romboencefalitis, tiene un antecedente, por ejemplo, de este tipo de lesiones, podremos pensar en qué agente etiológico no los está produciendo. Igual, por ejemplo, el virus herpes simple, lo característico que va a presentar a nivel sistémico es la presencia de estas lesiones vesiculares mucocutáneas, ¿no? Podemos encontrar también lesiones orales, presencia de sepsis, plaquetopenia, puede haber, lo que va a predominar generalmente es la presencia de la sintomatología dermatológica. En cuanto a las manifestaciones del sistema nervioso central, encontraremos principalmente convulsiones, alteraciones del lenguaje, puede presentar incluso alucinaciones nuestro paciente de tipo olfatoria, incluso vamos a tener alteración de los pares craneales. La afectación va a ser principalmente en lo que es los lóbulos temporales, si tomamos una tomografía o una resonancia, y a nivel frontal inferior. Puede haber la presencia de edema y hemorragia, y puede haber afectación del sistema límbico e hipotalámico. Esto que les menciono de la hemorragia es muy importante, ¿no? Muchas veces, incluso leemos artículos, nos manifiestan, hacemos una punción lumbar, nuestro paciente tiene clínica viral, hacemos nuestra punción lumbar, atraumática, entre comillas, y obtenemos virus sanguinolento. Nuestra pregunta será por la técnica, pues lo he hecho bien. Entonces, en ese caso, pensar en que podemos estar frente a un herpes virus cuando tengamos un líquido hemático, sanguinolento, ¿no? En cuanto al virus de varicela zoster, bueno, característicamente también vamos a tener las lesiones vesicocutáneas. Puede haber principalmente sintomatología dermatológica. En cuanto a las manifestaciones en el sistema nervioso central, vamos a ver que el paciente presenta ataxia cerebral por el compromiso del cerebelo, y vamos a ver que tiene afectación principalmente, vamos a encontrar lesiones neovasculares, o vamos a ver compromiso de los ganglios basales, la sustancia blanca subcortical y de la córtex cerebral. El sistema límbico también puede afectarse, o también puede afectarse el cerebelo. Pero lo más característico aquí son la presencia de afectación de los ganglios basales. Y vamos a ver estas lesiones neovasculares que se presentan con áreas de desmielinización, y puede haber incluso ventriculitis. En cuanto a esos son los virus más característicos, y es importante que siempre lo tengamos en cuenta.
Luego, va a haber una sinfín de virus, y dependiendo del tipo de virus podemos encontrar si más nos realizan meningoencefalitis o, perdón, meningitis o encefalitis. Por ejemplo, el parecovirus puede producir en mayor clínica afectación de la meninges y con menor probabilidad de la encefalitis. Ya hablamos un poco de retrovirus, pero por ejemplo el virus Epstein-Barr suele producir en mayor proporción una encefalitis. Obviamente vamos a ver como una infección de mononucleosis previamente, ¿no? Y bueno, y así un sinfín de virus que pueden producir clínica, incluso igual puede ser afectación tanto de encefalitis como meningoencefalitis. ¿Cuál debe ser mi evaluación inicial y qué exámenes debo pedir? Es necesario una rápida evaluación de nuestro paciente. Siempre que nuestro paciente venga con alteraciones del sensorio, inestabilidad, síntomas de afectación del sistema nervioso, lo más importante es una evaluación rápida, ¿no? Para poder ir buscando una causa posible etiológica, ¿no? Es súper importante que siempre el gol estándar para el diagnóstico de cualquier infección del sistema nervioso central es realizar una punción lumbar, ¿no? Siempre a veces es trabajoso trabajar con los papis, explicarles, pero en realidad es la única forma de poder corroborar si nuestra paciente está o no con infección del sistema nervioso, ¿no? En caso de encefalitis, también son importantes las pruebas de imagen e incluso realizar un electroencefalograma. Recuerden, siempre en todo paciente con sospecha de cualquier infección, siempre realizar una buena anamnesis. Preguntar sobre riesgos recientes, situación vacunal, temas de alergias, exposiciones a enfermos, ver si está vacunado o no. En cuanto si son lactantes y neonatos, súper importante indagar sobre la historia prelatal, infecciones en la madre, etc. En el examen físico, explorar si tiene la edad, los signos meningios, o evaluar las fontanelas en un grupo etario, valorar si hay focalidad, evaluar los pares craneales, ¿no? Los reflejos, valorar la escala de Glasgow para catalogar a nuestro paciente. En caso de que sospechemos alguna enfermedad, o sea, algún tema serológico, puede realizar las pruebas pertinentes. Importante es realizar la neuroimagen, sobre todo si pensamos en, aumento de la presión intracraniana. Esta debe ser realizada antes de la punción lumbar, en caso sospechemos de un incremento de la presión a nivel del sistema, un incremento de la presión endocraniana, porque recordemos que una contraindicación para realizar esta punción lumbar es el incremento de la presión, ¿no? Y si también sospechamos de alguna infección complicada del sistema nervioso central, por ejemplo, empiemas o presencia de alguna otra alteración, abscesos cerebrales, etcétera, también debe ser idealmente primero la realización de una imagen. El electroencefalograma se debe realizar en todos pacientes con presencia de diagnóstico de sospecha de encefalitis y podremos valorar si hay la presencia de alteraciones de del ritmo, ¿no? Podremos ver si hay alguna alteración en y es importante tenerlo como basal en aquellos pacientes que ingresen con este diagnóstico. Ahora, pasamos a lo más importante, que es el estudio de líquido cefalorraquídeo. Como les decía, es sumamente importante realizarlo en todo paciente que sospechamos de infección del sistema nervioso central. Existen sí algunas contraindicaciones, como ya vimos, incremento de la presión intracraneal, pero si es que nuestro paciente no presenta ninguna, él debe realizarse sin lugar a duda este examen, ¿no? ¿Y qué valoraremos principalmente? Realizaremos pues un cultivo, realicemos el test de ADA, y esto que es sumamente importante porque nos ayuda a más o menos ir pensando con mayor, cercanía si nos tratamos frente a un proceso viral, un proceso bacteriano, una meningoencefalitis o de repente otra causa. Entonces es importante que realicemos la punción lumbar, debemos pedir citoquímico también dentro de ello, valorar la glucosa, la presencia de las proteínas, presencia de la celularidad y ver también una cosa que a veces nos olvidamos de pedir cuando hacemos el cultivo es pedir el gramo, ¿no? Que nos puede ayudar un montón, ¿ya? Y también valoremos la presión de apertura al momento de realizar esta punción lumbar. Entonces, ¿cuánto es la glucosa normal? Incluso puede variar entre recién nacidos, ya me imagino que lo han visto, y a partir de la edad pediátrica, ¿no? La edad pediátrica es igual que el adulto, los valores que vamos a encontrar, ¿no? La glucosa
nos menciona que debe ser entre 40 y 80, un valor que tenemos que tener en cuenta, siempre tener un hemoglucoteso, una glucosa central al momento de realizar la punción lumbar. Más o menos decimos que es alrededor de 2/3 o el 60% de la glucosa sérica. Ojo. Ya las proteínas, algunas literaturas mencionan que se encuentra entre aproximadamente 20 a 40 miligramos por decilitro. En cuanto a los leucocitos, en realidad un líquido cefalorraquídeo no debería tener leucocitos, un valor que podemos tomar en cuenta, que máximo alrededor de 3 a 5 leucocitos visibles, ¿no? Y proteínas, hablamos de glucosa, celularidad, y la diferencia de la celularidad principalmente son linfocitos, y lo alterado sería presentar polimorfonucleares. Ay, perdón, chicos, estoy hasta las patas. Ya. En cuanto a la variación de este líquido cefalorraquídeo, nos va a hacer pensar ya sea una característica viral, bacteriana, este líquido cefalorraquídeo, incluso TB. Los leucocitos generalmente no están muy incrementados cuando hablamos de una patología viral. Generalmente los encontramos por debajo de 500, pero hay virus que nos pueden incrementar más de 500, bueno, 300, algunas bibliografías refieren, ¿no? 500. Sobre todo el enterovirus y el herpevirus pueden dar valores altos de leucocitos. El predominio en causas virales es principalmente por mononucleares. La glucosa está normal o ligeramente disminuida, las proteínas normal o ligeramente incrementadas, ¿sí? Exámenes que podemos pedir adicionalmente es el hemograma completo, la bioquímica de iones, la glucosa, como les decía, al momento, sobre todo, tener una glucosa al momento del examen, la función renal y hepática y el hemocultivo. El diagnóstico principalmente es clínica, más estudio de líquido cefalorraquídeo nos hace el diagnóstico. Importante siempre en el diagnóstico de meningoencefalitis viral, realizar cultivos para determinar que estén negativos. ¿Sí? Si podemos o contamos con la posibilidad en nuestro hospital de realizar field array, la detección por PCR de virus y bacterias en este líquido cefalorraquídeo, sería genial. Si no, realicemos al menos el cultivo. Y los criterios diagnósticos de encefalitis viral son disfunción neurológica evidenciada, evidencia de inflamación del sistema nervioso central, exclusión de otras causas, y siempre es importante valorar si es que estamos o no frente a la posibilidad de alguna meningoencefalitis de tipo viral, descartándola principalmente con la realización de estudios adicionales como determinación del agente etiológico y el cultivo. ¿Qué tratamiento debemos hacer? Inicio de terapia dirigida. Recordemos, con los virus, la mayoría de virus no tienen tratamiento específico, ¿no? Muchas veces lo principal que vamos a realizar es la estabilización de nuestro paciente, la monitorización y manejo sintomático, ¿no? Es sumamente importante realizar un diagnóstico rápido, poder determinar el agente etiológico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de herpevirus, si es uno de los virus que sí tiene tratamiento específico, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando de un herpevirus, sí es importante determinar si es este o no para poder iniciar el tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de herpes virus o virus varicela zoster, debemos iniciar el tratamiento específico con acyclovir. En el caso de citomegalovirus también tenemos específico con ganciclovir. En el caso de enfermedad grave post-gripe, post-infección por H1N1, podemos dar incluso olcetamivir, algunos lo refieren, pero en la mayoría de virus, que el más frecuente que es el virus de Epstein-Barr o enterovirus, en realidad no hay un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, más que todo va a ser manejo de la sintomatología. En infecciones graves, ¿no? Con alteración de la conciencia o sospecha de varicela zoster o herpesvirus, incluso podemos utilizar asociado corticoterapia, ¿no? Muy bien. Uy, no sale acá, pero bueno.
Entonces, con esto, con lo que es meningoencefalitis de tipo viral, ahora vamos a ver de tipo bacteriano, también vamos a ver los mismos puntos en cuanto que vimos en encefalitis viral. ¿Cómo vamos a definirlo? Un proceso inflamatorio de las leptopenifes encefálicas y medulares, una inflamación del parénquima cerebral que se manifiesta por la difusión neurológica. Cursa, a diferencia de la viral, con un líquido cefalorraquídeo turbio o purulento, con incremento de los leucocitos conocido como pleocitosis, y el predominio, a diferencia de la viral, que era mononuclear, acá tenemos predominio polimorfonuclear. Ante la sospecha de meningoencefalitis es conocida como una emergencia médica y el diagnóstico de tratamiento debe iniciarse de manera rápida para no retrasar la mortalidad como en cualquier proceso bacteriano. Acá tengamos la triada de los 3 gérmenes más frecuentes que pueden producir infecciones del sistema nervioso central. En pediatría, Haemophilus, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. ¿Qué tienen estos 3 en común? Que existe la vacunación como forma de prevención de infecciones, ¿no? De estos 3, hay uno que no está cubierto en el esquema vacunal MINSA, lamentablemente, que es el Neisseria meningitidis, pero que en nuestro país se cuenta con vacuna de forma particular y que debe recomendarse a todos los pacientes en grupos de riesgo, ¿no? El primer grupo es niños chiquitos y luego a partir de los 10 años incluso deberían recibir un refuerzo, adolescentes, ¿no? Porque suelen parar, pues, en grupo, ¿no? Y aumenta la posibilidad de infecciones a este nivel, ¿ya? Es verdad que la incidencia tras la vacunación de infecciones en niños se redujo marcadamente y por eso es importante que promovamos el esquema vacunal. La patogénesis principalmente se da, bacteria se desarrolla cuando los factores de la virulencia de la patógeno superan los mecanismos de defensa de nuestro huésped. La patogénesis de la meningitis bacteriana para los patógenos meningios más comunes tiene 4 procesos principales que vamos a ver acá, que es la colonización del tracto respiratorio o gastrointestinal o genital inferior, la invasión hace a través del torrente sanguíneo, o sea, vía hematógeno, va a mirar este germen, supervivencia en el torrente sanguíneo y entrada al espacio subaracnoideo, ¿sí? Los mecanismos de la infección va a ser principalmente la colonización de la nasofaringe. La mayoría de estos gérmenes, recuerden, tanto el Haemophilus, la Neisseria y el neumococo colonizan esta nasofaringe. La mayoría de nosotros podemos incluso tener colonizaciones, ¿no? Y posteriormente invaden el torrente sanguíneo y van a producir una invasión del sistema nervioso central secundaria. ¿Sí? Puede haber infecciones incluso directas del sistema nervioso central por continuidad. Muchas veces van a escuchar que, por ejemplo, sinusitis, digamos, que no recibieron un adecuado, que se complicaron alguna vez nuestras sinusitis no adecuadamente tratadas o no diagnosticadas adecuadamente, incluso por continuidad, pueden generar migración de los gérmenes hacia el sistema nervioso central e infección y producir meningitis. La etiología. Vamos a ver que niños más chiquititos, primer mes de vida, recién nacidos, los principales agentes causantes de la meningoencefalitis van a ser los gérmenes del canal de parto, ¿no? El estreptococo del grupo B, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, todo eso ya lo sabemos. Entre 1 a 3 meses, no recuerden que nuestros pacientes no van a tener inmunizaciones o van a tener apenas una primera dosis que no genera una protección completa, ¿no? Entonces todavía van a estar afectados por los gérmenes del canal de parto y posteriormente van a predecer el neumococo, el Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenzae. De 3 a 6 meses en pacientes no vacunados, la incidencia va a estar dada por neumococo, meningitis y Haemophilus influenzae, y si nuestro paciente al menos ya tiene 2 vacunas, el Haemophilus influenzae, como ven, desaparece y permanece solamente el neumococo y la Neisseria meningitidis. Recordemos que en nuestro esquema vacunal contamos ahorita, bueno, la que está ahorita despachándose, digamos, entregándose, colocándose, es la del neumococo 13. La norma cambió hace poquito, hace unos meses, y ya está incluido el neumococo 20 para 20 serotipos, pero igual existen muchos serotipos sin coberturar la vacuna, ¿ya? Cuando la Haemophilus influenzae, sí, pues la vacunación suprime las infecciones por este germen. Por eso es sumamente importante la vacunación.
Y en mayores de 7 a 5 años, sin inmunización, neumococo, meningitis, hemófilos influenzae, y con inmunización completa, el que va a generar es el neumococo, los serotipos no coberturados por la vacuna y la Neisseria meningitis, ¿no? Y de 6 a 21, el neumococo y la Neisseria meningitis en ese orden sigue siendo la causa principal de infecciones del sistema nervioso central. Acá estamos en proporciones según el grupo etario, lo que pueden producir. Miren cómo aquí de 1 a 3 predominan pues el estreptococo del grupo B, ¿no? Como principal agente. De 3 meses ya comienza el neumococo a aparecer, bueno, a incrementar, digámoslo así, y se mantiene con un valor del 40% para niños mayores, entre la mayoría del grupo etario, ¿no? La Neisseria meningitis, a diferencia, miren, cuanto más grande, mayor proporción de casos asociados a esta infección, y esto porque los niños ya comienzan a aglomerarse, a agruparse, comienzan a ir a las fiestas, etcétera, grupo de riesgo de adolescencia, ¿sí? Y que no están, pues, la vacuna en la mayoría de esquemas vacunales, en la mayoría de países incluido. ¿Okay? ¿Cómo son los rasgos característicos de causas comunes de meningitis bacteriana? ¿No? La Neisseria meningitis, sitio de entrada, nasofaringe, el estreptococo, el neumococo también, una mayor predominancia de ingreso por esta nasofaringe. El rango de afectación van a ser todas las edades en ambos casos, que son los gérmenes más causantes. En cambio, por ejemplo, la Listeria monocytogenes, principalmente en neonatos y en niños y en adultos mayores, perdón. No va a existir ninguna condición predisponente para la infección por Neisseria, pero en caso del estreptococo, las condiciones que predisponen, por ejemplo, son las bacteremias por neumococo, ¿no? Puede haber las fracturas de placa criboide, implantes cocleares, otorrea de líquido otorrea, la fractura del cráneo, defectos del huesillo de la oreja pueden predisponer a una mayor susceptibilidad por infección por este germen. El Haemophilus influenzae, que el otro es sumamente importante, quien va a predisponer una inmunidad humoral disminuida, va a ingresar también por el sitio más predominante por la nasofaringe. Grupo de afectación no son los adultos o bebés sin ser vacunados, ¿no? Vamos a ver el curso, puede haber curso gradualmente progresivo y el fulminante. En cuanto a la clínica de presentación de la meningoencefalitis, hay un germen que es característico de esta, que causa fulminante, y de hecho todos hemos escuchado, ¿no? Paciente que inicia un día, un poquito de malestar, fiebre, inmediatamente ya comienza a presentar unas lesiones petequiales, de ahí convulsiona y llega a la emergencia con 24 48 horas de enfermedad y ya está séptico, grave y muchas veces con alta mortalidad, ¿no? Este cuadro clínico evolutivo que les cuento, que es tipo fulminante, está dado principalmente por la Neisseria meningitis, ¿no? El neumococo, el Haemophilus influenzae, generalmente es una clínica progresiva, ¿no? 5 a 7, una enfermedad aguda, 5 a 7 días de evolución, fiebre, cefalea, vómitos, convulsiones, ¿no? Es lo más característico. La presentación clínica es fiebre, estado mental al normal y rigidez de nuca. Y bueno, la clínica va a variar según el grupo de edad, el huésped que se encuentre infectado, ¿no? Y la clínica también va a variar entre bebés y niños. Esto va principalmente también porque recuerden que los bebés no presentan signos meningios de Carnic-Brusinski. Esto generalmente lo encontramos a partir del 1 año y medio de edad, pero lo que predomina es la fiebre, ¿no? La irritabilidad en casos de niños pequeñitos, dolor de cabeza en niños grandes, puede haber la rigidez de nuca en niños grandes, la fotofobia, náuseas, irritabilidad. Niños más chiquititos, la fontanela, podemos encontrar la bombada, la presencia de vómitos, incluso convulsiones e ictericia. Acá vamos a ver el primer signo, que es el signo de Kerner, que ahí vemos que el paciente no puede extender la rodilla ni flexionar la cadera a 90 grados, ¿no? Y se ve principalmente por la rigidez de tendones de la corva. Y acá tenemos el signo de Brusinski, que se produce cuando el paciente flexiona las caderas y las rodillas al flexionar el cuello, ¿no? Esto ya recordemos en niños más grandecitos a partir del año. Síntomas como irritabilidad, fiebre alta, acá las petequias, lesiones purpúricas, muy característico de meningoencefalitis por Neisseria meningitis, tenemos alteraciones también de los pares craneales. También podemos encontrar. El diagnóstico, recordemos siempre historia clínica cuidadosa, el examen físico, exámenes de sangre complementarios y lo más importante, realizar la punción lumbar. Ya que debemos obtener al menos 3 a 4 tubos, tubitos, ¿no? O frasquitos con 1 a 2 mililitros, 20 gotitas, como 10 gotitas acá refieren, primeramente saquen 20 para cada frasquito de líquido cefalorraquídeo. Ya menos de 10, o que sean muy esmáticas, no les va a servir.
Realicemos citoquímico, gran cultivo y PCR para bacteria, ¿no? Esta punción lumbar tampoco debe realizarse en pacientes con estado crítico. Por ejemplo, si les viene un niño como les contaba, así con clínica fulminante, no decir, le voy a iniciar, le voy a hacer punción lumbar, ¿no? En ese momento va a predecir mayor, perdón, chicos, mayor inestabilidad hemodinámica. Entonces, debemos postergarla para cuando sea factible de realizar. Iniciemos primero cobertura antibiótica. Realicemos el estudio del líquido cefalorraquídeo, recordemos los números que ya les mencioné. Acá lo que vamos a encontrar es que las proteínas están incrementadas, hay pleocitosis a predominio polimorfonuclear, con glucosa consumida o muy consumida, y proteínas bastante incrementadas. Eso es lo que vamos a encontrar. Ya la presión de apertura también está incrementada. Hay otro para que lo tengan ahí para visualizar de lo que podemos encontrar. Y un score para valorar la posibilidad de meningitis bacteriana. Gram en líquido cefalorraquídeo positivo, siempre pidan gram. Leucocitos incrementados en el líquido cefalorraquídeo a predominio de polimorfo mayor de 1000, proteínas incrementadas más de 80, neutrófilos en sangre más de 100.000, presencia de convulsiones antes o durante la aparición del cuadro. A mayor cantidad de esos, a mayor de 2 puntos, pues alto riesgo de infección bacteriana. Entonces, valoremos la turbidez del líquido cefalorraquídeo, valoremos la glucosa, realicemos cultivos y valoremos la presencia de proteínas. Y importante realizar la presencia, el gram, como les digo, por ejemplo, si les viene o si encuentran un diplococo gram positivo, estaremos hablando de neumococo. Si encontramos un diplococo gram negativo, una Neisseria meningitidis. Si estamos frente a hemófilos influenzae, pensaremos en un cocobacilo gram negativo. Si encontramos un cocobacilo gram negativo, pensaremos en hemófilos, mientras que si son bacilos gram positivos, listeria, y bacilos gram negativos, estaremos frente a un E. coli. En caso neonato que esté con Streptococcus galactiae, podemos encontrar cocos en cadena de gram positiva, ¿no? Siempre es importante valorar la concentración bacteriana. A mayor colonia es más sospechoso de infección. También es importante que realicemos el antibiograma específico para cada germen para determinar la sensibilidad. ¿Qué contraindicaciones podemos tener para punción lumbar? Una que ya dijimos: paciente críticamente enfermo, inestable hemodinámicamente, incremento de la presión intracerebral, infección cutánea en la zona de la punción, donde se realiza la punción, plaquetas menos de 50.000 o alteración de la coagulación. En el caso de que estemos frente a pacientes con hipertensión endocraniana, saquemos tomografía para confirmarlo. Indicaciones para realizar una tomografía antes, entonces: signos de acneación cerebral, presencia de papiledema, historia de enfermedades del sistema nervioso central o estado de inmunosupresión, porque tenemos que sospechar que haya complicaciones, ¿sí? Y cuando debemos controlar a nuestro paciente con una tomografía, si hay un déficit neurológico focal, a un aumento del perímetro cefálico, sospechemos de una hidrocefalia secundaria en proceso infeccioso, una irritabilidad prolongada, déficit del sensorio prolongado, convulsiones locales o convulsiones después del tercer o cuarto día de tratamiento, que en teoría debería estar en remisión. Siempre recordemos que no debemos retardar el inicio de cobertura antibiótica cuando estemos en procesos infecciosos. Hay, sí, pues, estudios que se pudieran alterar, pero hay otros estudios que no se van a alterar con la utilización de antibióticos. Y esto, sobre todo, la detección del PCR del agente etiológico, ¿no? Si ya iniciamos cobertura, porque nuestro paciente lucía mal, porque no podemos hacer la difusión lumbar, etcétera, en todo caso podemos solicitar un PCR líquido cefalorraquídeo para determinar el agente etiológico. Y esquema de manejo cuando tenemos una meningitis. Recordemos, si tenemos una sospecha, tenemos que colocar oxígeno, ver si valoración de ventilación, valorar la circulación, valorar el estado de conciencia. El inicio del manejo inicial, siempre monitoricemos, obtengamos vías de acceso venoso, demos soporte hemodinámico, laboratorios básicos del BUN, la glucosa, hemograma, PCR para valorar el estado infeccioso,
¿no? Realizar los cultivos, no nos olvidemos igual tanto de líquido cefalorraquídeo como también hemocultivos de nuestros pacientes. Valoremos si tienen necesidad de realizar una tomografía principal, que ya lo hemos hablado. En caso de que no tenga alguna contraindicación para realizar punción lumbar o de realizar una tomografía previa, valoremos si tiene contraindicaciones de punción lumbar, que ya las hablamos también. En caso de que no tenga, realicemos la punción lumbar con todos los exámenes hablados. Si nuestro paciente tiene contraindicación inicial para realizar punción lumbar, cualquiera de ellas que tenga, o tengo que realizar una tomografía, no retardemos el inicio de la cobertura antibiótica. La cobertura antibiótica siempre debe ir asociada al uso de corticoide previo a la dosis de administración del antibiótico para disminuir la probabilidad de dañar el nervio auditivo, ¿sí? Sobre todo en el caso de hemófilos influenza. ¿Ya? Entonces, el tratamiento, dar cobertura, tratamiento empírico, ya generalmente asociamos ceftriaxona más vancomicina, ceftriaxona a dosis de 100 miligramos por kilogramo día y vancomicina a dosis de 60 miligramos kilogramo día. Esto va a depender de la edad. En etapa neonatal cambiamos la cobertura antibiótica según lo que les han enseñado en neonatología, que generalmente es cefotaxima, ¿no? Utilizamos con AMPI o vancomicina, dependiendo del caso, ¿no? Y realicemos la corticoterapia. La dexametasona es la de elección, utilizamos a dosis de 0,15 miligramos por kilogramo dosis. Antes de realizar la colocación de antibióticos, se recomienda que sea de 30 a 60 minutos previos a la administración del tratamiento antibiótico empírico, ¿sí? Acá tenemos todos los gérmenes etiológicos que podemos tener y cuál es la cobertura antibiótica ideal según el agente etiológico, ¿no? La Neisseria meningitidis, si bien es cierto, es un germen bastante agresivo, es bastante sensible a la cobertura antibiótica, incluso se recomienda, por ejemplo, la penicilina. ¿Ya? El Haemophilus influenzae, también podemos dar un beta-lactámico, ampicilina o cefotaxima. El Streptococcus pneumoniae, también una penicilina o ampicilina, también pudiéramos darlo, ¿no? En casos no susceptibles, podemos darle también ceftriaxona más vancomicina, dependiendo la sensibilidad. ¿Cuánto tiempo dar? De 10 a 14, dependiendo la resistencia al neumococo. Neisseria meningitidis, en menor tiempo, 7 días, nada más requerimos de cobertura antibiótica, hemófilos 7 días. Listeria de monocitógenes alrededor de 21 a 28 días, al igual que, por ejemplo, el E. coli también damos tratamientos alrededor de 21 a 28 días. Y podemos tener complicaciones neurológicas tempranas como tardías. Acá no me voy a centrar mucho, pero mayormente secuelas tenemos, por ejemplo, la presencia de convulsiones, podemos tener alguna secuela focal después de las complicaciones, después de las infecciones del sistema nervioso central o las hidrocefalias también secundarias. Ya acá un estudio donde vemos el uso del corticoide, porque es la importancia, y obviamente principalmente por el nervio para la audición. Ya, acá las dosis que podemos encontrar de dexametasona y por qué se recomienda, y rápidamente les voy a hablar de algunas otras infecciones como son el absceso cerebral, que es una infección focal del sistema nervioso central que afecta al parénquima cerebral. Es poco frecuente, la verdad, la mayoría son meningoencefalitis y estas tanto el absceso, los abscesos cerebrales son bastante infrecuentes como los epidemas cerebrales también. Generalmente se presenta una enfermedad con una importante morbilidad y mortalidad tanto en adultos como en niños, ¿no? Se presenta de 0,3 a 1,8 por cada 100.000 habitantes. La incidencia en niños es un poco difícil de determinar, pero más frecuente entre niños de 4 a 10 años, ¿no? Y está asociado a factores de riesgo que pueden ser todos esos, por ejemplo, otitis media, mastoiditis, sinusitis, infecciones dentales, trasplantes, neutropenias asociadas, inmunodeficiencias, son los factores más asociados al desarrollo de esta infección, ¿no? Generalmente la continuidad es aquello que va a producir la patogenia más asociada para la migración de los genes, pero también puede haber migración hematógena, incluso puede haber abscesos producidos a nivel del endocardio, una endocarditis que fueron disparadas a nivel del cerebro, ¿no? Como un embolo séptico. Los gérmenes asociados a estas infecciones, por ejemplo, bacteriano, puede haber lo que son los Streptococcus pyogenes, Streptococcus constellatus, entre otros. El aureus también está asociado a estas infecciones, ¿no? Y existen otras causas fúngicas y parasitarias. La triada clásica, fiebre, déficit y cefalea, déficit neurológico, perdón, y cefalea es la que más predomina.
Y podemos encontrar el examen clínico, papiledema, aumento de la presión intracraneal, alteración del nivel de conciencia, cefalea, náuseas, vómitos y focalidad neurológica con crisis convulsiva. Cuando encontremos un paciente con esto, hagamos primero tomografía, no de frente, función lumbar. Y acá está cómo va evolucionando el absceso a nivel intracerebral. El diagnóstico idealmente es a través de resonancia magnética y existen 4 fases de la evolución de estos abscesos, ¿no? Primero es como una lesión muy dispersa, luego se va formando la cápsula, esta cápsula se va engrosando y se volviendo más nítida y vemos el contenido hacia el interior en una forma más tardía. Manejo, cobertura antibiótica, si son abscesos muy grandes, podemos también realizar lo que es el manejo quirúrgico. ¿Cuánto tiempo doy de tratamiento? Idealmente alrededor de 4 a 6 semanas. Esto también va a depender mucho si ha sido manejado quirúrgicamente. En casos que no haya sido manejado quirúrgicamente, podemos incluso irnos hasta 6 a 8 semanas de tratamiento. Y el empiema subdural, que también es una complicación, vemos acá el empiema subdural con infecciones también la misma forma de diseminación que los abscesos cerebrales, la tríada es la misma, fiebre, alteración neurológica y cefalea. Y el manejo también puede ser médico o quirúrgico, ¿no? Idealmente el tratamiento solo médico, también como mencionamos, alrededor de 6 a 8, y el con manejo quirúrgico en 4 a 6. Muy bien, chicos, no los detengo más. Eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta. Doctora. Sí. ¿Va a pasar la clase? Ya le voy a pasar porque estoy criticando, no les he podido dar todo. Eso sí se las mando. Ok. Ahí con el delegado. Sí, muy bien. Perdón más bien por el estado. No que estoy ahorita mal. Pero bueno, espero que algo me hayan podido escuchar. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Aparte de las diapos. Doctora, ¿podría repetir la parte? Dijo había una parte de tratamiento, creo, sobre el daño del nervio auditivo. No recuerdo bien. De corticoide, dexametasona idealmente previo a lo que es el inicio de la cobertura antibiótica. No lo puedo proyectar porque lo saqué, pero es lo que se debe dar. De 30 a 40, de 30 a 1 hora antes, perdón, no les dije el tiempo máximo, hasta 3 días debe administrarse. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, entonces si no hay más dudas, los dejo para la siguiente teoría. Gracias. Espera que se mejore. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.